Buenos días, queridos hermanos. De nuevo en esta mañana dispuestos para el devocional. Hoy, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto natural, fraternal, y al afecto fraternal amor. Como podemos ver por estas palabras del apóstol Pedro, la vida cristiana no consiste en una decisión, sino en un cúmulo de decisiones que deben ir tomándose día tras día. No se trata de un paso, sino de un camino compuesto de muchos pasos. Es un progreso que día tras día debe ir sucediéndose, paso a paso, sin prisas, pero sin pausa. De modo que vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, es decir, poniendo el alma en ello, no es cuestión de desearlo, sino de llevarlo a la práctica. Por tanto, vosotros también, teniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Se dan cuenta de lo importante que es no depender de la inercia. Ustedes saben que no es cuestión de un impulso, de dar un impulso, porque si dejamos de dar ese impulso, bueno, no podrá mantenerse en movimiento, sino que acabará por estancarse, por detenerse. Ahora, si movemos el péndulo con un impulso y mantenemos ese impulso, también el movimiento se va a mantener. Y ahí de esa manera no se detendrá, siempre que mantengamos el esfuerzo, el impulso, el movimiento, sin detenernos. Así es la vida cristiana en realidad. Debemos depositar fe en Dios y en su palabra, pero además debemos mantener la fe y debemos vivir en santidad. Es decir, porque en eso se trata la virtud. A la fe hay que añadirle virtud. A la virtud es una cualidad que se considera moralmente buena. Es decir, que además de creer, pues debemos portarnos bien, conforme se espera de un hijo de Dios. Así que además de a la fe y a la virtud, después hay que añadirle más. Hay que añadirle conocimiento. Porque mucha gente tiene fe, incluso virtud, es decir, procura hacer lo bueno, se esfuerza por hacer el bien, pero si carece del conocimiento adecuado, es muy posible que esté malinterpretando la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la cantidad de católicos romanos que idolatran a María creyendo que esa es la voluntad de Dios, cuando en realidad no es así. El único que merece adoración es Dios. O la cantidad de evangélicos que diezman creyendo que esa es la voluntad de Dios, cuando en realidad no es así. Cuando hayamos depositado fe en Dios y fe en su palabra, incluso cuando hayamos añadido virtud y además de todo eso, conocimiento, aún así no está todo terminado, no está todo conseguido, no hemos llegado a la meta. Pues también debemos alcanzar el dominio propio, que es la capacidad de dominar los impulsos del propio corazón. Es decir, dominar las emociones, de tal manera que podamos glorificar a Dios, sean cuales sean las circunstancias en las que nos encontremos. Que no nos dejemos arrastrar por la provocación. El dominio propio es fundamental en un cristiano maduro. Ojo, no digo
en un cristiano más duro, ¿ok? Sino maduro, a fin de que Dios pueda ser glorificado en nuestras vidas. Y aun cuando hayamos tenido fe y le hayamos añadido virtud, y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, aún así tampoco habremos acabado nuestra tarea, pues nos sigue faltando la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Solo entonces podremos estar seguros de estar en la voluntad del Señor, si estas cosas están en nosotros y abundan. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, en los siguientes versículos del 8 al 10. Que Dios Todopoderoso nos ayude a entender su palabra y que nos mueva a seguir en la tarea de acercarnos cada día más a Él. Que el Señor nos permita seguir creciendo en Cristo hoy, mañana y todos los días de nuestra vida para que Él sea glorificado en todo lo que hagamos, pensemos, hablemos, en todo lo que seamos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Un abrazo.